No compitas por amor, conviértete en inolvidable. ¿Sabes qué es lo más peligroso que puede hacer una mujer? Creer que tiene que competir por el amor de un hombre. Porque en ese instante, en ese preciso momento, deja de elegirse a sí misma. Y cuando Isabella deja de elegirse, empieza a mendigar lo que antes le pertenecía por derecho: respeto, atención y amor real. Déjame decirte algo que casi nadie te dice con esta claridad. El problema no es que Daniel tenga muchas opciones. El problema es que Isabella olvidó porque debería ser una elección imposible de ignorar. Porque una mujer no pierde valor cuando hay competencia. Lo pierde cuando empieza a comportarse como si tuviera que ganarse un lugar. Vivimos en una época donde la atención es barata, pero la conexión es extremadamente rara. Hoy cualquiera puede recibir mensajes, likes, validación instantánea, pero muy pocos logran generar una conexión real, profunda y emocionalmente estable. Y ahí está la diferencia. Un hombre puede hablar con 10 mujeres al mismo tiempo, puede recibir atención de muchas, puede tener opciones, pero solo hay una que realmente permanece en su mente. No es la más insistente como Sofía, no es la más disponible como Lucía, no es la que más intenta agradar como otras, es la que no intenta competir. Es la que entra en su vida como Valeria, con presencia, con seguridad, con calma emocional. La que no necesita demostrar nada porque su energía ya lo dice todo. Porque el verdadero impacto no viene de lo que haces para ser notada, viene de lo que eres cuando dejas de intentarlo. Hoy no vine a enseñarte cómo hacer que un hombre te elija. Vine a recordarte algo mucho más importante. Nunca debiste colocarte en una posición donde tienes que convencer a alguien de quedarse. Porque cuando una mujer como Isabella entiende su valor, deja de seducir desde la necesidad y empieza a atraer desde la certeza. Y la certeza es poderosa. Un hombre puede ignorar esfuerzo, puede ignorar insistencia, puede incluso ignorar belleza, pero no puede ignorar a una mujer que no se siente en competencia con nadie. Porque esa energía es diferente. Es la energía de alguien que no está buscando validación, sino viviendo su vida con dirección propia. Como Carlos, que no persigue atención, simplemente la recibe porque su vida ya tiene propósito. Y aquí está la verdad incómoda. Cuando compites, te vuelves reemplazable. Pero cuando te eliges, te vuelves inolvidable. Isabella no necesita ser mejor que otra mujer. Valeria no necesita demostrar superioridad. Sofía no necesita luchar por un lugar. Solo necesitan recordar quiénes son cuando no están intentando ser elegidas. Porque en el momento en que una mujer deja de competir, algo cambia en su energía. Su forma de hablar se vuelve más tranquila, su mirada más segura, su presencia más fuerte. Y sin decir una sola palabra, empieza a comunicar algo que no se puede fingir. No estoy aquí para competir por atención. Estoy aquí porque sé lo que valgo. Y ese tipo de energía no se ignora. Se recuerda. ¿Sabes cuál es el error más silencioso y más destructivo que puede cometer una mujer cuando quiere ser elegida? Empezar a competir. Porque en el momento en que Isabella entra en competencia por el amor de Daniel, deja de verse como única y empieza a sentirse reemplazable. Y ese cambio no ocurre afuera, ocurre dentro de ella. De pronto ya no está actuando desde su esencia, sino desde la comparación. Se pregunta si Sofía es más interesante, si Lucía es más atractiva, si otra mujer tiene algo que ella no tiene. Y en ese proceso pierde algo mucho más importante que la atención de alguien, pierde su identidad emocional. La competencia te hace olvidar quién eres. Porque cuando compites, ya no estás expresando tu autenticidad como Valeria, estás intentando encajar en una idea de lo que crees que alguien quiere. Y ahí empieza el problema. He visto esto muchas veces. Mujeres increíblemente valiosas que empiezan a cambiar su forma de hablar, su estilo, su personalidad, incluso su energía, solo para no perder frente a otras opciones. Pero lo que no ven es lo siguiente: al intentar ganar, se vuelven indistinguibles. Y en un mundo lleno de opciones, lo más peligroso no es no ser elegida, es ser una opción más. Porque nadie recuerda lo que se siente igual. Isabella, por ejemplo, no fue olvidada por falta de valor, sino porque empezó a actuar como todas las demás. Intentando agradar, intentando gustar, intentando asegurar su lugar en la vida de Daniel. Y en ese intento perdió lo que originalmente la hacía diferente, su naturalidad. El amor no funciona como una competencia donde gana la más perfecta. Funciona como una resonancia donde permanece la más auténtica. He observado algo interesante en la vida de Carlos. Podía conocer muchas personas, muchas mujeres, muchas conversaciones, pero solo unas pocas dejaban una huella real. No era por apariencia, no era por esfuerzo, no era por disponibilidad.
Era por autenticidad. Como Lucía, que no intentaba impresionar a nadie. O como Valeria, que no necesitaba validar su valor en cada interacción. Su forma de estar era suficiente. Eso es lo que permanece. Porque cuando una mujer deja de competir, deja de actuar desde la escasez emocional. Ya no siente que tiene que ganar un lugar en la vida de alguien. Empieza a entender que el lugar correcto no se gana, se reconoce. Y eso cambia completamente su energía. Isabella ya no sonríe por nervios, sonríe con calma. Sofía ya no habla para llenar silencios, habla cuando tiene algo que decir. Valeria ya no busca aprobación, simplemente se expresa. Y en ese estado, dejan de ser comparables. Porque lo auténtico no compite. Lo auténtico destaca sin esfuerzo. La competencia crea tensión, inseguridad, comparación constante. Pero la autenticidad crea presencia, magnetismo y profundidad. Y aquí está la verdad que muchos no quieren aceptar. Cuando compites, pierdes poder. Pero cuando te alineas contigo misma, te vuelves imposible de reemplazar. Porque ya no estás tratando de ser mejor que alguien más, estás siendo completamente tú. Y eso, en un mundo lleno de imitaciones, es lo que realmente se queda en la memoria, y esa energía no se puede fingir. No importa cuánto lo intente Isabella, la autenticidad siempre se nota. Se siente en la forma en que camina, en cómo sostiene una conversación, en cómo decide quedarse o irse sin miedo. Porque una mujer que se conoce a sí misma, como Valeria, no necesita competir. No está tratando de demostrar nada, está simplemente siendo. Pero aquí viene una verdad incómoda que muchas personas evitan. La mayoría de las veces no estás perdiendo porque no seas suficiente, estás perdiendo porque te estás olvidando de ti misma en el proceso de intentar gustar. Sofía lo vivió. Empezó a suavizar su personalidad para no incomodar a Daniel. Se volvió más silenciosa, más cuidadosa con sus palabras, más pendiente de no equivocarse. Pero en ese proceso dejó de ser espontánea. Y cuando una persona deja de ser espontánea, deja de ser memorable. Porque la autenticidad no es una estrategia, es una presencia natural. Y cuando la cambias por aprobación, te desconectas de ti misma. Isabella también lo empezó a notar. Antes hablaba con naturalidad, reía sin pensar demasiado, expresaba lo que sentía sin miedo. Pero poco a poco empezó a preguntarse, ¿esto le gustará? ¿Esto será demasiado? ¿Debería decirlo? Y esa duda constante mata la energía. Porque cuando estás demasiado enfocada en cómo te perciben, dejas de estar presente en lo que eres. He visto esto en Lucía también. Una mujer que tenía todo para destacar, pero que empezó a compararse constantemente. Y la comparación es una de las formas más rápidas de perder autenticidad. Porque cuando te comparas, empiezas a editarte. Empiezas a ajustar tu forma de ser como si tuvieras que encajar en una versión más aceptable de ti misma. Pero lo que no entiendes es que al hacer eso te vuelves menos interesante, no más. Carlos lo notaba siempre. Podía tener conversaciones con muchas personas, pero había algo que hacía que solo algunas quedaran en su memoria. No era perfección. Era presencia. Personas como Valeria no necesitaban esfuerzo para destacar. No hablaban más fuerte, no intentaban impresionar, no buscaban atención. Simplemente eran coherentes consigo mismas. Y eso genera algo muy poderoso, naturalidad. Porque la naturalidad no puede ser imitada. O la tienes, o la pierdes en el intento de agradar. Cuando Isabella deja de compararse, algo cambia profundamente en su interior. Ya no está midiendo su valor en relación a otras mujeres. Ya no está compitiendo con Sofía, ni intentando superar a nadie. Empieza a sentirse suficiente en su propia identidad. Y esa transformación no es externa, es interna. Se refleja en su postura, en su mirada, en su manera de responder, en su silencio incluso. Porque una mujer segura no necesita llenar cada espacio. No necesita demostrar constantemente quién es. Su energía habla por ella. Y aquí está el punto clave. Lo que realmente permanece no es lo que intentaste ser para gustar, sino lo que eres cuando dejas de intentarlo. Valeria no se volvió inolvidable porque lo intentó, se volvió inolvidable porque dejó de editarse. Y esa es la diferencia entre ser recordada o ser reemplazable. Porque la autenticidad no compite, no se esfuerza, no se compara. Simplemente existe, y eso, en un mundo lleno de versiones ajustadas, es lo que realmente destaca. Hay una trampa silenciosa que muchas mujeres viven sin darse cuenta todos los días, la idea de que tienen que ser elegidas. Y desde ese lugar emocional, Isabella empieza a esperar. Espera un mensaje de Daniel, espera una señal, espera una confirmación que le diga, eres suficiente.
Pero lo que no ve es que en el momento en que empieza a esperar, ya está entregando su poder. Porque esperar ser elegida significa, sin decirlo en voz alta, que alguien más tiene la autoridad de definir tu valor. Y eso no es amor. Eso es dependencia emocional disfrazada de interés. He visto este patrón repetirse muchas veces. Sofía revisando su teléfono constantemente, interpretando silencios como rechazo, midiendo su valor en función de la respuesta de alguien más. Y sin darse cuenta, su vida empieza a girar alrededor de la validación externa. Pero una mujer como Valeria funciona diferente. No se pregunta, ¿le gusto?, sino, ¿esto me gusta a mí realmente? Ese pequeño cambio lo transforma todo. Porque cuando tú cambias la pregunta, cambias el poder. Isabella, en cambio, al principio cae en la trampa de la urgencia. Responde rápido, se adapta, está siempre disponible. No porque lo elija conscientemente, sino porque tiene miedo de perder la oportunidad. Pero ese miedo comunica algo muy claro. No tengo opciones, te necesito. Y cuando alguien percibe necesidad, el interés cambia. La energía se desequilibra. He observado esto en la vida de Carlos. Había personas que al principio generaban curiosidad, pero en el momento en que mostraban urgencia emocional, su atractivo disminuía. No porque valieran menos, sino porque su energía dejaba de ser libre. Porque la atracción no nace de la necesidad, nace de la estabilidad. Cuando Lucía entra en un espacio con seguridad, con calma, con límites claros, su presencia cambia completamente la dinámica. Ya no está intentando gustar, está observando. Ya no está buscando atención, está evaluando si lo que recibe tiene valor real. Y eso es poder emocional. Valeria lo entiende instintivamente. No cancela su vida por alguien que apenas está entrando en ella. No reorganiza su mundo emocional alrededor de una persona. Porque sabe que su vida ya tiene dirección. Y esa dirección es lo que la hace atractiva. Porque una persona centrada no persigue, no se desespera, no se pierde en la incertidumbre. Se mantiene en su eje. Pero aquí viene lo más importante. Cuando Isabella deja de esperar ser elegida y empieza a elegirse a sí misma, algo profundo cambia en su energía. Ya no se mueve desde la escasez, se mueve desde la certeza. Ya no busca aprobación, observa compatibilidad. Ya no entrega su valor, lo sostiene. Y ese cambio es visible incluso sin palabras. Porque la energía de una mujer que se elige primero es completamente diferente. No es reactiva, no es ansiosa, no es dependiente. Es clara, firme y tranquila. Y esa claridad es lo que genera respeto. Sofía empieza a entenderlo con el tiempo. Lucía lo practica sin esfuerzo. Valeria lo encarna naturalmente. Y Isabella finalmente comprende algo esencial. No estás aquí para esperar ser elegida. Estás aquí para elegir desde tu valor. Porque cuando tú te eliges primero, dejas de perseguir y empiezas a decidir. La energía de una mujer cambia por completo cuando deja de perseguir. Y eso es exactamente lo que empieza a pasar con Isabella. Ya no reacciona igual a los mensajes de Daniel, ya no se pierde en la urgencia de responder, ya no interpreta cada silencio como una amenaza. Algo dentro de ella empieza a estabilizarse. Eso se llama disciplina emocional. Antes, Sofía reaccionaba de inmediato. Un mensaje activaba su ansiedad, un silencio le generaba historias en la cabeza, una espera se sentía como rechazo. Pero ahora empieza a notar algo importante, no todo requiere respuesta inmediata. Y en ese espacio entre estímulo y reacción, recupera poder. Porque la mayoría de las personas no pierden relaciones por falta de amor, las pierden por falta de control emocional. Lucía también lo entendió a su manera. Ella solía llenar cada silencio con palabras, cada pausa con explicación, cada duda con justificación. Pero con el tiempo aprendió a sostener el silencio sin ansiedad. Y ese cambio transformó completamente cómo los demás la percibían. Porque el silencio, cuando está dominado, no es vacío, es presencia. Valeria ya vivía desde ese lugar. No respondía desde la urgencia, respondía desde la claridad. No reaccionaba a todo lo que sentía, elegía cómo actuar. Y eso es lo que la hacía diferente. Carlos lo notaba siempre. Las personas más magnéticas no son las que reaccionan más rápido, sino las que responden con calma. Porque la calma comunica algo muy poderoso, estabilidad. Y la estabilidad es profundamente atractiva en un mundo lleno de caos emocional. Isabella empieza a experimentar esto. Antes sentía que tenía que estar disponible para no perder interés. Ahora empieza a entender que la disponibilidad constante no crea valor, lo diluye. Porque cuando todo está siempre accesible, deja de generar impacto. Y aquí viene una verdad importante.
No es el tiempo lo que crea atracción, es el espacio. El espacio permite deseo, curiosidad, interés. Cuando Sofía deja de responder inmediatamente, no lo hace como estrategia, sino porque empieza a priorizar su vida. Y en ese proceso, su energía cambia. Ya no vive esperando, vive construyendo. Lucía empieza a enfocarse más en sí misma. Sus actividades, sus metas, su crecimiento. Y sin darse cuenta, su presencia se vuelve más interesante, no porque esté intentando serlo, sino porque ya no gira alrededor de nadie. Y eso cambia todo. Porque cuando tu vida tiene dirección, tu energía deja de depender de la atención externa. Valeria lo demuestra sin esfuerzo. No necesita demostrar que está ocupada, lo está. No necesita fingir importancia, la tiene dentro de su propia vida. Y eso se siente. Isabella empieza a entender que responder tarde no es desinterés, es equilibrio. Que tener límites no es frialdad, es respeto propio. Que priorizar su vida no es alejar a las personas correctas, es filtrar a las incorrectas. Y poco a poco, su comportamiento cambia. Ya no cancela sus planes por atención. Ya no interrumpe su proceso por mensajes. Ya no pone su vida en pausa por incertidumbre. Empieza a vivir desde un lugar más centrado. Y ese cambio tiene un efecto inmediato en cómo la perciben los demás. Porque una mujer ocupada en su propio crecimiento no necesita perseguir nada. Daniel empieza a notarlo. No porque ella esté jugando, sino porque ya no está disponible de la misma manera emocional. Y eso genera curiosidad. Pero lo más importante no es lo que él siente, sino lo que ella ha recuperado, su estabilidad emocional. Sofía, Lucía y Valeria representan distintos niveles de esa transformación, pero el resultado es el mismo. Cuando dejas de reaccionar desde la ansiedad, empiezas a vivir desde la calma. Y la calma no solo cambia cómo te sientes, cambia cómo te tratan. Porque al final, una mujer emocionalmente disciplinada no necesita controlar la conexión. Se controla a sí misma, y eso lo cambia todo. Hay algo que Daniel empieza a notar sin entenderlo del todo. Isabella ya no reacciona igual. No es que se haya vuelto fría, ni distante, ni menos interesada. Es algo mucho más profundo. Ha aprendido a sostenerse emocionalmente. Ya no responde desde la ansiedad, ya no se pierde en la urgencia, ya no busca constantemente señales de validación. Y eso cambia completamente la dinámica entre ellos. Porque antes, Isabella reaccionaba rápido, explicaba demasiado, llenaba silencios incómodos, intentaba mantener la conexión viva con esfuerzo emocional constante. Pero ahora hay algo diferente en ella, calma. Y la calma es poderosa. Sofía lo empieza a entender también. Antes su mente se aceleraba con cada mensaje de Daniel, con cada demora, con cada pequeño cambio en la atención. Pero ahora empieza a hacer algo distinto, respirar antes de responder. Ese pequeño espacio entre emoción y reacción es donde empieza el control real. Porque la mayoría de las personas no pierden el magnetismo por lo que sienten, sino por lo que hacen impulsivamente con lo que sienten. Lucía también lo experimentó. Ella solía llenar cada silencio con palabras, cada pausa con explicaciones, cada duda con mensajes adicionales. Pero eso, sin darse cuenta, generaba más ansiedad que conexión. Hasta que aprendió a no reaccionar de inmediato. Y ese cambio la transformó. Porque el silencio no es debilidad cuando está dominado. Es presencia. Valeria ya vivía desde ese estado. No necesitaba demostrar estabilidad, la encarnaba. No necesitaba controlar la percepción de los demás, simplemente se mantenía firme en sí misma. Y eso generaba algo muy claro en los demás, respeto. Carlos lo observaba constantemente. Las personas que más impacto tenían no eran las que más hablaban, ni las que más buscaban atención, sino las que sabían mantenerse en equilibrio emocional sin perderse en la reacción. Porque la reacción impulsiva transmite inseguridad. La calma transmite control. Y ese control no es sobre otros, es sobre uno mismo. Isabella empieza a notar algo importante. Cuando deja de reaccionar inmediatamente, su energía cambia. Ya no está disponible emocionalmente en todo momento. Y eso no es estrategia, es crecimiento. Porque empieza a darse cuenta de que su tiempo emocional también tiene valor. Sofía deja de interpretar cada silencio como rechazo. Empieza a ver que no todo necesita una respuesta inmediata. Que no todo mensaje necesita ser contestado al instante. Que no toda interacción define su valor. Y en ese proceso, recupera algo esencial, su centro. Lucía empieza a invertir más en su propia vida. Sus rutinas, sus metas, su bienestar. Y sin darse cuenta, su presencia se vuelve más atractiva, no porque esté intentando serlo,
sino porque ya no depende de la validación externa. Valeria lo encarna naturalmente. Ella no reacciona desde el miedo a perder a alguien, reacciona desde la claridad de saber quién es. Y esa claridad se siente. Daniel empieza a percibirlo. No porque haya un juego, sino porque la dinámica ha cambiado. Isabella ya no está emocionalmente disponible de forma automática. Y eso genera curiosidad, incluso inquietud. Pero lo importante no es su reacción, es la transformación interna de ella. Porque ahora Isabella no se pierde en la urgencia, no se abandona en la incertidumbre, no se define por la atención que recibe. Se mantiene en su eje. Y eso es disciplina emocional. Una habilidad que separa a quien reacciona de quien decide. Y cuando una mujer aprende a decidir desde la calma y no desde la ansiedad, deja de ser reactiva, y se vuelve inquebrantable emocionalmente. Y eso lo cambia todo. Al final, Isabella llega a una comprensión que lo cambia todo. Ya no está aquí para competir por amor, ni para perseguir atención, ni para demostrar su valor a alguien como Daniel. Está aquí para algo mucho más profundo, reconocerse a sí misma. Porque durante mucho tiempo vivió desde la expectativa externa. Desde lo que Sofía pensaba que debía ser, desde lo que Lucía intentaba corregir en sí misma para encajar, desde lo que Valeria ya había entendido sin esfuerzo, que el verdadero poder no está en ser elegida, sino en elegirse. Y ese cambio no ocurre de afuera hacia adentro, ocurre de adentro hacia afuera. Isabella empieza a ver con claridad algo que antes ignoraba, cada vez que se abandonaba para mantener una conexión, cada vez que ajustaba su personalidad para no perder interés, cada vez que callaba su verdad para no incomodar, se estaba alejando de sí misma. Y eso tiene un costo emocional invisible, pero profundo, pérdida de identidad. Sofía lo sintió también. En su intento por ser suficiente para Daniel, dejó partes de sí en silencio. Se volvió más cuidadosa, más calculadora, menos espontánea. Y aunque la conexión seguía, algo esencial se había diluido, su autenticidad. Lucía, por su parte, entendió que su necesidad de agradar la hacía predecible. Y lo predecible rara vez deja huella. Pero Valeria nunca entró en esa dinámica. No porque fuera perfecta, sino porque nunca dejó de ser ella misma. No negoció su esencia por atención momentánea. Y ahí está la diferencia. Porque al final, lo que realmente permanece no es la intensidad del inicio, ni los mensajes constantes, ni la emoción momentánea. Lo que permanece es cómo te sientes contigo misma dentro de la conexión. Carlos lo había notado muchas veces. Las relaciones que más se desgastan no son las que tienen menos amor, sino las que tienen más abandono personal. Y Isabella empieza a entenderlo profundamente. Ya no quiere perseguir a nadie. Ya no quiere competir con nadie. Ya no quiere convencer a nadie de quedarse. Porque empieza a ver su vida desde otro lugar, uno donde ella es el punto de partida, no la consecuencia de la validación de otros. Empieza a elegir su paz sobre la ansiedad, su dignidad sobre la incertidumbre, su estabilidad emocional sobre la atención momentánea. Y en ese cambio, su energía se transforma completamente. Ya no es reactiva como antes. Ya no busca señales constantes. Ya no interpreta cada silencio como un problema. Ahora observa, evalúa, decide. Y eso es poder personal. Sofía también empieza a caminar en esa dirección. Lucía deja de sobreexplicarse. Valeria sigue siendo el ejemplo silencioso de lo que significa estar centrada en uno mismo. Y Isabella finalmente entiende algo esencial. No necesitas competir cuando eres consciente de tu valor. No necesitas perseguir cuando sabes quién eres. No necesitas convencer cuando tu vida ya tiene dirección. Porque el amor correcto no te hace dudar de ti misma. El amor correcto no te obliga a competir. El amor correcto no te desconecta de tu esencia. Y cuando lo entiendes de verdad, algo cambia para siempre. Dejas de preguntarte cómo hacer que alguien te elija. Y empiezas a construir una vida donde tú ya te elegiste primero.